Que me cuide la buta de Tinguay, ¿quién de Van Andrés? Buta de Tibie, ñara tamuy, 12º Congreso General de la Comarca Nové Buglé y Campesino. A nombre de la comarca Nete Mumbe, tenemos la responsabilidad. Bandera Mungwe, Hueyabda Mundanay, ya que presidente del Congreso General, Ñagara Nete, pero secretario Cueta Nete, su equipo Tanete, Nundamumba Nete, Yago, bandera Yenubie, Medete Tuarmuy, y Negandi me acompañan la comisión y el secretario del Congreso. Adelante, compañero. Buenos días. Mama Tata Tego Timorova. Históricamente, espero que nosotros no nos revoltemos. Si tenemos que hacer este evento 5 o 10 veces para que la gente entienda, para que algunos grupos inescrupulosos no estén presentando otra bandera que no es, otro grupo desordenado, enemigo de la iglesia, que estén presentando otra bandera. Si tenemos que presentar 10 eventos como esto en toda la área de Ñocribo, bueno, lo vamos a hacer, porque aquí van a respetar a una sola iglesia. Esta es la iglesia del pueblo. Yo quiero que alguna gente que están por atrás, yo quiero presentar la emblema única, porque no aquí no hay otras 2 banderas, no hay 3 banderas, no hay 3 iglesias, hay una sola iglesia, mamá. Hay una sola iglesia, hay una sola bandera reconocida. Pero para eso necesito que la gente que están por acá atrás, por favor, pónganse en la plaza. Quiero que presentarle la bandera. Toda aquella gente que están por acá atrás, lo que no se pueden ver, la gente que están por acá, por favor, por acá. Si puede extenderse hasta allá, arriba. La cantidad de gente. Para que no nos vengan a echar cuentos que aquí no hubo pueblo, que aquí no hubo gente. Aquí hay pueblo. Toda aquella gente que están debajo, alguna gente, miembros de la iglesia, a la plaza principal. En 1965, cuando se creó la iglesia, organizó el Congreso General Nové Buglé, el primer Congreso General. Desde ahí, la iglesia siempre ha caminado con el Congreso. El Congreso no es individuo, el Congreso no es persona, el Congreso es el pueblo. Ustedes es el Congreso. Ustedes representan el Congreso. Alguna gente ha querido confundirlo. A mi gente de Ñocribo, porque yo soy de aquí. Eso es. Ha utilizado banderín político para confundir a la iglesia. Pero no nos vamos a dejar confundir, compañeros. En nombre de la dirigencia del Congreso General, en nombre del equipo de la dirigencia del Congreso General presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores, que no pudo llegar por cuestiones de otro índole, que hay muchos eventos dentro de la comarca Nové, como el tema de la potabilizadora y otros temas que nos afectan a nosotros. Hoy, aparte que vamos a ratificar la bandera Nalún, aparte que vamos a ratificar los símbolos de la comarca aquí, vamos a ver si ustedes están de acuerdo.
yo quiero saber antemano de ustedes también si están de acuerdo con la cuarta línea eléctrica. Pero eso lo vamos a hablar aquí ahora. Para esto yo nosotros venimos. Porque alguna gente dice que los ñocribos estamos de acuerdo con la cuarta línea. Negativo. Y eso es mentira. No estamos de acuerdo. Pero vamos por parte. Yo vengo a traerle la única bandera reconocida en el Congreso Extraordinario en Cronigote, Boca de Balsa, frente a más de 30.000 personas. Hoy tenemos casi la cantidad, nuevamente, en la área Ñocribo. Porque este es territorio de los Mamatata. Este territorio le pertenece al pueblo. Y aquí se van a respetar. Me gustaría que la señora vicepresidenta del Congreso, vamos a que la gente del pueblo Nove, a nuestra juventud, a los pastores, a los coordinadores, a toda aquella gente, vean que hay una sola bandera. Por ahí andan algunos desordenados presentando otros trapos que no sirven, creando divisiones. Pero ustedes no se entretengan con esto, porque hay una sola bandera reconocida por el Congreso General. Sombrero ya tiene auto. Ya nadie se lo sombrero. Saya muna orar Amerika grikonya o kumbrar ko ito nugo doktor mumbrar. Mung gripo ko na manebe ko ta ka matar tot sikor mo. Mung me krine to wan mumbrar mo kar krine tra. Esta es la única bandera reconocida. Este es el verdadero símbolo de la comarca Nove. De esto nosotros lo tenemos que presentar. No teníamos la autoridad administrativa y se organizó las elecciones de las autoridades administrativas, que hoy está con nosotros el cacique del pueblo, el cacique de la comarca Ignacio Cruz, que ahora nosotros vamos a comenzar de esto. Vamos a ver, señor cacique, y a través de la junta directiva, en las próximas reuniones, que vamos ya a tirar a un concurso a 2.500, a 3.000 banderas, para que esté en cada corregimiento, para que esté en cada comunidad, para que esté en cada iglesia, para que sea respetado, porque no hay otra bandera. Tenemos el escudo de la comarca, tenemos el himno de la comarca Nove, porque gracias a la iglesia no donó, porque ese era un trabajo de la dirigencia anterior. Por estar dando en la bragueta de políticos, por eso se olvidaron de crear los símbolos de la comarca. 21 años y no teníamos nada. Hoy en la iglesia Mamatata siempre ha estado con el pueblo, siempre ha estado con el Congreso. Y si iremos a estar aquí, ojalá Liborio se vaya, ojalá Liborio ya no esté. Pero el pueblo tiene que seguir el norte de la iglesia Mamatata, que es la única iglesia. A eso venimos, compañeros. Esta es la bandera. Y ya nosotros vamos a tirar a licitación. Eso lo tenemos que poner de acuerdo con la dirigencia, tanto de la iglesia, los coordinadores, alguna comisión de la iglesia Mamatata, juntamente con el cacique general, regionales, locales y la dirigencia del Congreso, a tirar la bandera. Tenemos que tirar escudo. Esta es una pelea que apenas comienza, solamente porque ustedes aceptaron esta bandera. Hay mucha gente que no le han gustado,
porque andan con el PRD, andan con el panameñista, andan con partidos desordenados. Pero aquí no hay nadie de partido. Aquí esto es pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de la comarca. Aquí nosotros representamos al pueblo. Nosotros no representamos a ninguna bandera y político. De esta manera, este es el emblema. Y que no haya otra bandera. Y ustedes tienen órdenes, los coordinadores de cada corregimiento de la iglesia Mamatá de Ñecribo. Si alguna gente presenta otra bandera, póngalo en el cepo. Porque hay que comenzar a respetarnos y hacerlo a respetar. Monge, escríbete, tío. De esta manera tenemos que hacernos respetar, porque si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, nadie nos va a respetar. Esta es la única bandera, compañeros, reconocido por la 12º Congreso General, en un congreso extraordinario en Cronigote, Codrini, Nedrini, Ñecribo y fuera de la comarca, para que le duela a los enemigos que hay un símbolo dentro de la comarca en Oveulé. Corre, tío.